Óyeme, eso va a ser de beneficio en sentido general porque va a obligar a ambos a que den lo mejor de sí. Lo que pasa es que tú estás hablando de una racionalidad que en el mundo empresarial no existe. Sí. Entonces, ¿qué tú haces como presidente? Tú reconoces eso y comienzas a gerenciar una crisis potencial. Algo que se le escapó a Frank Rainieri. No creo. Algo cuyo detalle Frank Rainieri no llegó como a ser tan sensible. Es que no creo. Dijo, pero hay un tipo ahí de Puerto Plata que me está haciendo la vida imposible. O quizás no dijo, pero no. Tú dices que en el Palacio Nacional hay un conflicto. Yo no sé si decir que se origina con este nombramiento, pero se agudiza. Y literalmente hablando, pone al presidente Luis Abinader en el medio de la pugna de dos empresarios, Abraham Azzouri y Frank Rainieri. Y para revelar todos los detalles de este enfrentamiento, tengo acá a Delvis Santos. Querido hermano, sí, se da. No es secreto para nadie que la lucha de intereses en el sector privado de algún modo impacta la vida pública. El decreto que otorgó derechos al grupo Capcana para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro fue uno de los últimos que firmó la gestión del expresidente Danilo Medina. Una vez llegó el presidente Luis Abinader, entonces muchas de estas acciones jurídicas fueron revocadas y ambos grupos asistieron a los tribunales y hoy el Aeropuerto Internacional de Bávaro está desierto, o sea, está totalmente desautorizado legalmente. Con la llegada del doctor Jorge Suberoiza, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, siendo su hijo Jorge Subero Medina el presidente ejecutivo del Grupo Capcana, que es el promotor del Aeropuerto Internacional de Bávaro, entonces surgen los rumores de que esto reactivaría las intenciones de Abraham Azzouri de generar las condiciones para lograr la construcción de su anhelado aeropuerto, con el cual ha habido una inversión millonaria, porque aunque no haya efecto positivo para lograr mantenerse en esa puja en toda la zona este del país, el Grupo Capcana ha tenido que invertir dinero. La contraparte, que es el Grupo Punta Cana, ha invertido mucho dinero tanto allá como acá en Santo Domingo, Distrito Nacional y resto de la capital. Bueno, para impedir. Psicológicamente, para un empresario que está compitiendo con otro, en este caso Frank Rainieri, sí, aunque él no desee la competencia de Abraham Azzouri, es lo mejor que le puede pasar porque lo obliga a hacer las cosas mejor. El ser humano, cuando no tiene competencia, cuando no siente que existe sobre él una especie de elemento auscultor o fiscalizador, sí, se relaja, se lanza a su confort y de ahí no sale. Esa es, si se quiere, la cuna de una posterior mediocridad consumada. Punta Cana, cuando se vea con un polo, en caso de que se llegue a ese punto, como Capcana, óyeme, eso va a ser de beneficio en sentido general porque va a obligar a ambos a que den lo mejor de sí. Lo que pasa es que tú estás hablando de una racionalidad que en el mundo empresarial no existe. Bueno, será quizás que no existe en el mundo empresarial dominicano. No existe. Es que tú estás hablando de una racionalidad en la cual no piensa un empresario de la categoría, por ejemplo, de don Frank Rainieri, fundador por excelencia del turismo en la zona este del país. Y si yo recibo 20,000 vuelos a la semana provenientes de tal destino, ¿por qué tengo que actuar con racionalidad para, en vez de 20,000 que tengo acceso exclusivo yo, recibir 8,000 o 9,000? No, yo no quiero 20,000, yo quiero 25,000 y no compartirlo con nadie. Es lo que está ocurriendo. Entonces, ahí se produce esa pugna de intereses que el Grupo Capcana genera las condiciones para promover la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que al día de hoy está totalmente desierto. O sea, no hay ningún tipo de posibilidades en este momento. Ha surgido el tema o ha resurgido a partir de la funesta designación del presidente Luis Abinader
al señor Jorge Subero Isa, y entonces quienes le hemos dado seguimiento a este tema desde 2020, cuando salió Danilo Medina, por el vínculo umbilical entre el señor Jorge Subero Isa y su hijo Jorge Subero Medina, que es el vicepresidente ejecutivo o presidente ejecutivo del Grupo Capcana, que es el promotor del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Entonces, vuelve el tema y nada descarta que desde el puesto de mayor poder político, en términos jurídicos, en el organigrama de poder de la República Dominicana, que es la consultoría jurídica, al margen de cualquier prevaricación, de cualquier tráfico de influencia, lo familiar se impone. Y cuando llegue la solicitud de nuevo del Grupo Capcana para solicitar, para procurar reiniciar los trámites de legalización oficial de la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, es muy posible que el amor paternal del doctor Subero Isa se decline. ¿A favor de quién? ¿De Frank Rainieri y familia? ¿O de Abraham Azuri y su hijo? Bueno, pero plantear yo siendo consultor jurídico, aunque tengo toda coraza de objetividad, de imparcialidad, lo familiar se impone. Bueno, mira, el presidente Luis Abinader no hizo esto con inobservancia. A mí en particular me queda claro que en términos psicológicos, no solo económicos, psicológicamente hablando, Luis Abinader entiende que ya él le pagó a Frank Rainieri con Cabo Rojo. Un presidente está obligado a repartir el pastel de la riqueza nacional, tanto para fulano, pero los elementos que reciben ese pastel tienen un criterio de, si se quiere, un criterio de la mesura distinto. Sí. Y empresarios al fin, al menos en República Dominicana, todos tienen una tendencia panóptica, todos tienen una tendencia holística, todos lo quieren todo, pero un presidente que se respete para sí ha de reconocer eso, porque se corresponde con la propia naturaleza humana. Sí. Entonces, ¿qué tú haces como presidente? Tú reconoces eso y comienzas a gerenciar una crisis potencial. Es como el tema de la electricidad. Sí. Hay un elemento ahí, un elemento que no es Celso Marrancini, no es Luis Abinader, que tiene un peaje. O sea, el presidente, para resolver un tema de la crisis eléctrica, está haciendo contrataciones de emergencia que no pasan por licitación. Eso ha hecho que empresas norteamericanas y empresas chinas vengan a República Dominicana a ofrecer sus servicios. Oye bien, entonces todo esto está detenido porque hay una persona que si tú no le pagas entre uno de los grandes, de los verdes, 1 millón o 1.5, no te permite el proceso burocrático para que tú llegues a venderle energía al Estado. Tú estás haciendo una seria denuncia. O sea, yo no sé cuántos permisos ha facturado ese señor, pero apunto que sean 5. Tú dirás, si son 5, son 5 millones de dólares, quizás 1.2, quizás 1.5, pero si el presidente no sabía que eso estaba ocurriendo, lo sabe ahora. Ahora, esa denuncia tuya es seria. Tú dices, bueno, el presidente ya le pagó al Grupo Punta Cana con Cabo Rojo, sí, y le pagó al Grupo Capcana con una serie de concesiones a través de Confotur, y le pagó al Grupo Capcana a través de una serie de concesiones en cuanto a los encuentros mutuos. Ajá. En cuanto a los encuentros mutuos, a partir de la relación de dueños de universidades que son ambos, y sí, le pagó a través de otras UNIDE cositas. Es propiedad de Abraham Azuri. Ves, y para nadie ha sido, nadie duda que en este gobierno las universidades se han servido muy a las anchas desde una institución. Y si en el modelo del aeropuerto de Bávaro, Abraham Azuri le ofreció algo a Luis Abinader que se le escapó a Frank Rainieri. ¿Qué se le puede ofrecer? Es que el presidente no recibe nada. Se le ofreció algo. ¿Pero qué se le puede ofrecer? No estoy hablando ¿Quién tú le puedes ofrecer? Términos económicos.
Mira, no estoy hablando a nivel económico. ¿Qué le Se puede le ofreció ofrecer? algo al presidente Luis Abinader. Por mucho que le ofrezca, Algo que se le escapó a Frank Rainieri. no creo. Algo cuyo detalle Frank Rainieri no llegó como a ser tan sensible. Es que no creo. Y disculpa que por mi condición de hombre... Hay cosas que se te escapan cuando ya tu fortuna sobrepasa los 2,000 millones de dólares. Sí, pero sí, se escapan detalles. Se escapan Se te detalles. escapan detalles. Y a veces la irracionalidad, la voracidad, te hace creer que tú tienes todo a manos. Por ejemplo, tú tener a un ministro de turismo, como es David, totalmente dócil al empresariado, y andar para arriba y para abajo con Frank Elías Rainieri, que es la nueva cara de ese emporio, te genera unos niveles de confianza de que todo marcha bien, por lo menos en cuanto a los trámites desde el sector público, que quizás el grupo Capcana aprovechó y se fue, en vez de al despacho del ministro, al despacho del uno, y le dijo: presidente, pero usted tiene 5, va para 6 años, y nuestro aeropuerto está detenido. Concédanos rescatar desde un rincón cuestionado de la historia a un funesto presidente de la Suprema, que es el padre de nuestra cara comercial, y colóquelo al frente de los temas jurídicos para ver si en estos 2 años que nos quedan logramos agilizar un poquito, porque el Aeropuerto Internacional de Bávaro, a partir de una lucha económica, recibió por lo menos 5 embestidas jurídicas que lo han colocado contra la pared. Y como te decía hace un minuto, el grupo Capcana no se puede dar el lujo de que salga la gestión del presidente Luis Abinader, 16 de agosto de 2028, bajo las condiciones que está ahora. Porque si se posterga a 2028 una nueva gestión, lo verá demasiado al fondo de los expedientes y le haría mucho más cómodo congraciarse con el grupo Punta Cana para seguir obstruyendo las posibilidades de resurgir del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Se le hace mucho más cómodo que sacarlo, desempolvar los expedientes en los tribunales, en el Tribunal Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia, en otras instancias, en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Turismo, en el Departamento Aeroportuario, en la Junta de Aviación Civil, en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que todos, salvo rarísimas excepciones, le han fallado en contra. Tanto así que eso generó una malquerencia entre las caras propietarias del grupo Capcana con el presidente del partido, José Ignacio Paliza. Esa gente se detestan. ¿Tú sabías? ¿Quién se detesta? ¿Quién detesta a quién? Hay gente en el entorno de Abraham Hasuri que quizás erróneamente le hicieron creer que José Ignacio Paliza, para la sazón ministro administrativo de la presidencia, tuvo mucho que ver con la obstrucción de las agilizaciones de permisos para dar paso a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Y era una consecución casi lograda. O sea, el 16 de agosto de 2020, el Aeropuerto Internacional de Bávaro tenía más del 75% de sus trámites legales en el Estado Dominicano. Fue que hubo unas acciones bastante rápidas a través de los medios de comunicación, a través del propio Ministerio Administrativo de la Presidencia, a través de las instancias que manejan la aeronavegación en el Estado, y le dieron para atrás, generándole un knockout al grupo Capcana. Y entonces Abraham Hasuri, que es un hombre, me dicen, de armas a tomar, de mucha sangre, de mecha corta, dijo: pero hay un tipo ahí de Puerto Plata que me está haciendo la vida imposible. O quizás no dijo, para no... Tú dices que en el Palacio Nacional había una urdimbre para impedir que ese tema del aeropuerto escalara en el gobierno de Luis Abinader, y que ese elemento era quizás, posiblemente, tal vez, quién sabe, supuestamente, José Ignacio Paliza. Sí, es muy posible que el grupo Capcana hayan atribuido al entonces ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y a gente muy allegada a su entorno,
las posibilidades de obstrucción para dejar sin efecto y casi desierto los trámites para la consecución de la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Porque también algo hay que saber, y es que los permisos fueron un caramelo envenenado de la gestión del expresidente Danilo Medina. ¿En qué sentido fue un caramelo envenenado? Eso fue al echarse la paloma. Es muy posible, si no me falla el dato, porque hace casi 6 años de eso, que el decreto por medio del cual se otorgó permisos para la construcción de esa infraestructura en la zona este, es muy posible que fue uno de los últimos. Es muy posible que el decreto que dio al traste con la agilización en la gestión, durante la gestión del expresidente Danilo Medina para la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro, fuera una de las últimas iniciativas emanadas de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo durante la gestión del expresidente Danilo Medina. Entonces, inmediatamente llega la gestión del presidente Luis Abinader, 16 de agosto de 2020, desempolvan y dicen, no, pero esto no puede pasar. A esto hay que darle para atrás. Y entonces ahí inicia el gran pugilato de del grupo Punta Cana con Abraham Azul, con el grupo Capcana, y es lo que recrudece un conflicto comercial que hay que aclarar, no inició el 16 de agosto del 20, cuando se dio a conocer el decreto para los permisos del Aeropuerto Internacional de Bávaro. No, es un pugilato empresarial que trae décadas, que se viene originando a partir de una serie de luchas hasta por terrenitos en esa zona del país. Y Frank Rainieri y su grupo Punta Cana se le ha ido kilométricamente distante en cuanto a los logros a favor de su causa al grupo Capcana, que son también bastante acomodados en términos económicos. Y aunque no tengo las cifras de ambos, es muy posible que a partir de ciertos logros empresariales, el grupo Capcana, el grupo Punta Cana en medios de comunicación, en infraestructura hospitalaria, en infraestructura aeroportuaria y demás, creo que le lleva millas. Repite eso. Repítelo. Bueno, aunque es un pugilato... Ya que estamos hablando con puntos y detalles y todo, sería bueno que eso la gente lo tenga claro, así que repítelo. Aunque la lucha empresarial, y hago énfasis en lucha empresarial porque no creo, a pesar de lo mecha corta que son algunas de las partes que participan en esa lucha, que se origina en la zona este y que impacta directamente acá en las instancias de poder con sede en el Distrito Nacional, no es una lucha reciente, no se originó cuando llegó Luis Abinader a la presidencia de la República, no. Es muy posible que esta lucha viene produciéndose durante décadas. Grupo Capcana, Grupo Punta Cana, Frank Rainieri, Abraham Azul y demás. Y esa lucha empresarial se recrudece cuando llegan los permisos a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y demás instancias del poder para lograr la construcción de una nueva sede aeroportuaria en la zona este del país. El grupo Punta Cana le ganó esa y le ganó otras batallas al grupo Capcana. Entonces, a partir de haberlo dejado casi en la lona en términos empresariales, yo presumo que en cuanto a la obtención de medios de comunicación, frecuencias radiales y televisivas, portales digitales con mucha influencia, infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, infraestructura turística e inmobiliaria e infraestructura aeroportuaria, el grupo Punta Cana le lleva milla en materia de influencia a un grupo de mucho prestigio, de una gran trayectoria empresarial, con muy buen nombre, con mucha grasa, mucha pasta, como dicen los españoles, pero creo que ya, aunque están a tiempo de resurgir a partir de la designación del doctor Jorge Subero Isa, que es el padre del papá, el padre del hijo
del presidente ejecutivo del grupo Capcana, Jorge Subero Medina. Entonces, ahora se reoxigena un poquito el grupo Capcana y sube al ring el señor Abraham Azuri y compartes para ver cómo sacan de esos expedientes de nuevo los documentos para reagilizar la instalación tan anhelada por ellos y por ciertos sectores que componen la vida productiva de la zona este de una segunda sede aeroportuaria que lleva como nombre AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro, Pero por cuya conquista ellos han gastado hoy millones de dólares y están casi en cero. Hay algo, es evidente que el grupo de Capcana hay un aspecto en el cual Frank Rainieri es muy débil y me queda bastante claro que ellos no han explotado ese tema. ¿Cuál es? No, eso no te lo puedo decir. No, pero dímelo. Hay una tecla que ese grupo de Capcana no ha tocado que puede traerle mucho dolor de cabeza a Frank Rainieri, pero es un problema de ellos. Pues mira, que tengo... Si Abraham Azuri no se ha percatado de ese temita, pues ya haya él. Yo no me meto en ese lío. Tú siempre tienes tus as bajo las mangas. Y no es para menos. A juzgar por los actores de tanto poder que yo veo con cierta frecuencia acá en Resorte Media. Pero yo tengo viajando aproximadamente 8 años, o quizás más, en las lides del mundo turístico, y tanto con don Frank Rainieri y su señora esposa, como con sus hijos. He tenido cierto vínculo, últimamente un poco más con su hijo, Frank Elías Rainieri, y de ellos lo que tengo son las mejores referencias en el mundo turístico. He dicho una debilidad en esa guerra comercial que ellos tienen. Hay un tema ahí que veo que Abraham Azuri no ha tocado, no ha querido tocar, amén, allá él. No sé, porque recuerdo cuando estaba por construirse un asunto por allá, por Bávaro, unas torres que se le atribuían en ese tiempo al monstruo que era, en términos empresariales, el hoy presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Recuerdo que fui a una feria 2017, Fitur 2017, que los dominicanos todavía no habían descubierto eso y no lo habían arrabalizado como la tiene arrabalizada la actual gestión de turismo, con las influencias chatarreras de una gestión que tuvo el Banco de Reservas. En ese momento yo asistía y recuerdo que se generó un pugilato, una lucha a vida o muerte entre el Grupo Punta Cana contra la instalación de esas supuestas torres que venían en una franja playera de la zona este, en la cual tiene mucho poder el Grupo Punta Cana. Y me llevé la poderosa impresión de que en torno a don Frank Rainieri y su Grupo Punta Cana andaban afiliados más periodistas y comunicadores del sector turístico y del mundo de la opinión que detrás del entonces y muy poderoso, cadencioso y de buen trato por demás, Francisco Javier García. O sea, la gran impresión que me dio fue de que a la hora de generar una incomodidad para el grupo que para la ocasión hace 8 años era una monstruosidad empresarial, generarle una incomodidad desde el poder, desde el Estado, al Grupo Punta Cana, tiene que ser alguien muy guapo y que sepa mucho pelear. Porque si no, la armadura económica, mediática, turística, inmobiliaria que se mueve detrás de ello con una irracionalidad que en este momento no viene al caso, le puede costar no solo el puesto a cualquier incumbente que no tenga unas gónadas bastante fuertes, sino mucho más. Y me di cuenta con un tipo como Francisco Javier García, que lo de tipo me viene por su buen trato, por su cadencia en el trato con los comunicadores. Y de verdad que en ese momento
al poderoso ministro de Turismo en un espacio exclusivamente suyo como Fitur 2017-2018, no recuerdo el año específicamente, no le hacían coro. Andaban detrás de don Frank Rainieri, que estaba quillao, que no quería nada con esa gestión porque amenazaba autorizar permisos para la construcción de unas supuestas torres. Y me dicen que don Frank Rainieri decía, mientras viva en la zona este del país, no se construye ninguna edificación turística que pase la altura de una mata de cocotero. ¿Cuál es la justificación para esa oposición? Un criterio de conservación plena que tiene ese grupo, según me dicen. Ellos tienen un criterio de conservación plena, de prolongación de los recursos naturales, de bienestar colectivo, tanto así que ese grupo tiene colegios, tiene iglesias, tiene programas de reforestación, tiene programas de ayudas sociales, tiene una serie de iniciativas a favor del colectivo en la zona de impacto directo en términos empresarial que ellos operan en la zona este, y muy posiblemente cuando ven que alguien extraño, un forajido, te quiere construir violando esos criterios de conservación plena, inmediatamente tu grupo se inmuta y dice no, pero sea Francisco Javier o quien sea, que se esté prestando para ser condescendiente con el logro de esos permisos, nos tendrá de frente. Y recuerdo en esa Feria Fitur 2017-2018, no recuerdo el año específicamente, que un grupo de comunicadores con mucho poder, acompañados del alcalde que actualmente está en Punta Cana, al que ellos acaban de convertir en alcalde de un municipio, Bávaro Punta Cana, andaban rodeados de mucho más poder que el Estado en ese momento, representado por Francisco Javier García, que era el ministro de Turismo. Imagínate entonces, si un monstruo político como Francisco Javier no pudo pelear con ellos en ese momento, ¿quién en este gobierno tú le notas la fuerza suficiente en términos político, empresarial, soporte social para pelear con el Grupo Punta Cana? Diciendo, no lo veo. Hay una debilidad. ¿Pero cuál es? Frank Rainieri tiene una debilidad que Abraham Azuri ha dejado pasar por explotar. Señores. Pues mira que yo, en el marco de toda criticidad, en el Grupo Punta Cana y el Grupo Capcana, principalmente en el Grupo Punta Cana, don Frank Rainieri y su familia, lo único que observo son un receptáculo de virtudes que desarrolla con mucha categoría la zona este del país y que impacta con mucha fuerza el resto de la República Dominicana. No pongo eso en duda. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación bastante reveladora de cómo un simple decreto puede agitar aún más las cosas entre dos poderosas familias en República Dominicana. Comenten, compartan, den like. Empieza el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde
30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Toma ese movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche.